Welcome everybody. Bienvenidos a todos. It's a blessing to be here Es again, una bendición de estar aquí united with nuevamente, each and every one of you. unidos con cada uno de ustedes. A donde hay dos o tres Where reunidos, there's two or three united, ahí Él está, amén. that's where He is. Y la Biblia dice, And the scriptures say qué bueno es how good it is habitar to junto abide los together, hermanos en the armonía. brothers and sisters in harmony. It's a blessing, right? Es una bendición. This is community. Eso es comunidad. This is where we uplift each other, Es así que nosotros levantemos uno where al we otro, work with each donde other, nosotros trabajamos uno con el where we otro, walk with each donde other. caminamos juntos. I want you con to el uno tell al your otro. neighbor, Yo quiero que tú le digas a la persona al you're lado, not alone. tú no estás solo. I'm here with Yo you. estoy aquí But contigo. most importantly, Pero lo más importante God is here es que with Dios you. está aquí contigo. Dios no te dio la God did espalda. not give you the back. You're not walking this road No alone. está caminando solo. Él dijo, no te dejaré huérfano, He said, I will not leave you as an sino que orphan, te enviaré al but I will Consolador. send the Y consoler, Él te guiará and He will guide por you toda through justicia all y righteousness, por toda through all verdad. justice and all truth. Qué bendición, What a qué blessing. privilegio, What a privilege. qué bendición, What a blessing que Dios no nos dejó that God has solos, not left us que Él alone, está contigo. that He is with you. Y si Él está con And if vosotros, He is with you, ¿quién contra who vosotros? can Amén. come against you? Mayor es el que está en nosotros Greater is He who is with us que los que están con ellos. than Amén. those that are with them. You're not alone. No estás You solo. have the Father, the Tú Son, tienes el Padre y el Hijo and the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. It's a beautiful night today. Es Hallelujah. un día hermoso. I want to go straight to the scriptures. Quiero entrar rápidamente en la escritura. Libro de Marcos 6. Book of Mark, Marcos 6. Mark 6, Marcos 6:30. Libro de Marcos 6:30. Mark 6, verse 30. Dice la Biblia. The scriptures say in ¿Lo this way. tenemos? We have it. Marcos 6:30. Mark chapter 6, Dice la Biblia. verse 30. Contaron lo que habían hecho y enseñado. The apostles returned to Jesus. ¿Dónde está? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. The apostles returned to Jesus from their ministry tour and told him all they had done and taught. Y como no tenían tiempo ni para comer, Then Jesus said, let's go off by ourselves. pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo, To a quiet place and rest a while. vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. He said this because there were so many people coming and going, Pero muchos que los vieron salir los reconocieron. and that Jesus and his apostles didn't even have to eat, so they left by the boat for a quiet place. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá, llegaron antes que ellos. Verso 34. Verse 34, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. You're flying, pastora. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque era como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Verso 35, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Late in the afternoon, his disciples came to him and said, this is a remote place, and it's already getting late. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Send the crowds away so that they can go to the nearby farms. Amén. Pueden tomar asientos. You can be seated. Me disculpa, pastora, no le preparé los versos y después le di un verso equivocado. Aleluya, pero estamos aquí, amén. Lo We are importante. here. Amén. Cuando estudiamos los evangelios, When we study the gospel, cada uno de los evangelios every gospel, se enfoca en una audiencia. it is focused on an audience. Amén. El libro de Mateo The book of Matthew le habla a los judíos speaks to the Jews,
Él quiere enseñarle a ellos He wants to teach them que Jesucristo that Jesus, es la profecía cumplida. it is the fulfilled prophecy. Es el cumplimiento It is the de fulfillment lo que habló Isaías, from what Isaiah spoke, de lo que hablaron los profetas than what the prophets spoke, que profetizaron de that they él prophesied mucho about him, antes de su much nacimiento. more before of his Pero him dijeron being born. But they said que él iba a ser herido that he was going to be striped por nuestras rebeliones, for our sins, que él iba a ser molido, that he was going to be, que él iba a morir por nosotros, he was going to die for por us, nuestros pecados. for our sins. Todo lo que hablaron los profetas All what the prophets had se spoken cumplió. has come to dicen fulfillment. amén? How many say amen? Marcos Mark le habla a los romanos speaks to the Romans, y es un capítulo o un libro corto, it is a very short chapter, porque como los Or short book. romanos siempre era violencia, but because the Romans were always violent, por eso cuando entramos al libro de Marcos, when we enter to the book of Mark, lo primero que vemos the es first thing we see que Jesús está reprendiendo is that demonios, Jesus is already rebuking está demons. impactando las He is naciones, impacting nations. los endemoniados son libertados Those that were being possessed are being y los delivered, enfermos son sanos, and those that are sick are healed para now. llamar la atención To call the attention, de los romanos. to call the attention of the Romans. Lucas le habla a los griegos Luke speaks to the Greek, y Juan and John le habla a todos. speaks to all. ¿Están aquí hoy? You are here today. Ellos sabían la audiencia a quien ellos They querían. knew the audience that they had, predicarles. or the audience that they wanted to Cada preach uno de to. nosotros Every one of us, tenemos una we audiencia. all have an audience. Cada uno de nosotros Every one tenemos of us, una palabra We have a word y una audiencia and an audience a quien podemos predicar. where we can preach to. Posiblemente las personas Possibly the people que me escuchan a mí that hear me no te escuchan a ti, will not listen to you, pero posiblemente los que te escuchan a ti but possibly that listen to you no me van a will escuchar. not listen to me. Amén. Amen. That's why we all need each other. Por eso es necesario nosotros necesitar el uno al otro. And I've been studying the book of Mark Y he and estado Matthew. estudiando el libro de Marco y Mateo. Y cuando vemos el libro de Marcos, And when we see the book of Mark, vemos a Jesús we see Jesus, o un reporte a report de los apóstoles of the apostles que dice que se reunieron con Jesús that said that they united with y le Jesus contaron lo que habían hecho y enseñado. and they spoke about what they had done and what they had taught. O sea, ¿de qué estaban hablando los apóstoles? In other words, what were they speaking about? The Jesús lo apostles. envió en una misión. Jesus sent them in a mission. Por ejemplo, For an example, Él lo envió de dos en dos he sent them in 2 by 2. y lo envió dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. He sent them, giving them authority over the people that had evil spirits. Amén. El plan de Dios The plan of God, es enviarnos, a it is to nosotros, send us, es capacitarnos, it is to equip us, equiparnos to prepare us, y enviarnos. and to send us. Él no quiere que te quede ahí He does sentado. not want you to sit Él there. desea que tú He te desires that preparen en you Él would be prepared y in que Him, sea enviado and that you would be sent off para impactar so that you can tu impact comunidad, your para community, impactar so you can impact tu familia, your family, en tu trabajo, in your a donde workplace, quiera que esté. wherever that you go. Por eso fue This is que Él why envió a los dos, He sent 2 by de 2. dos en dos. 2 by 2. Hay poder There is power en el acuerdo. in the Hay accordance. poder There is power Cuando dos when personas there's 2 people, se unen they unite con un propósito. with a purpose. Es por eso que vemos a Felipe. This is why we see Philip, Él llega a Samaria, and when we see him going to hace Samaria, milagros, and he does miracles, prodigios, prodigies. hace señales, He does signs, pero ellos no recibieron but they did not el receive bautismo del Espíritu the Santo. baptism of the Holy No fue Spirit. hasta que Juan y Pedro It was not until John and Peter llegaron a este lugar had gone to this y le place imponieron la mano and they put their hands que pudieron and recibir they were able to el receive don del Espíritu Santo. the gift of the Holy Eso me Spirit. enseña a mí That shows me que hay poder en el acuerdo. that there's power Cuando in dos accordance. personas se ponen de When acuerdo, there's 2 people in lo accordance, sobrenatural the supernatural
supernatural puede activar. can be activated. Lo The sobrenatural supernatural puede impactar can impact no solo una casa, not only one no house, solo una comunidad, not only one community, una nación a entera. whole nation. ¿Por qué? Porque hay Why? dos Because there's two que decidieron ponerse de that have rodillas decided to go on y their buscar knees la and presencia de seek the Dios. presence of Y a mí God. me parece que aquí en And I esta know that casa they're here in hay this personas house. aquí There's people que se van a poner de that are going to acuerdo, be in accordance, que le van a agarrar la that mano they're going to grab the hands, al hermano the brother o a la hermana or the sister, y le va a decir, and they're gonna say, yo me voy a quedar aquí I'm gonna stay here with orando you, contigo praying with y you, no vamos a salir and we're not going to leave hasta que Dios nos hable, until God speaks hasta to que Dios us, haga algo until God a does favor something de tu to casa. the favor of your home. Vamos a orar Let's pray para que el enemigo so that suelte the enemy will let go nuestra familia. our families. ¿Están aquí hoy? You are here today. ¿A dónde están los guerreros hoy? Where are the warriors at? Jesús lo envió de dos en dos. Jesus sent them 2 by 2. Y no solo le envió, And not only sino sent que them, le dio But autoridad. he also gave them Es authority. importante entender It is important que to know para ejercer autoridad that to have hay authority, que estar bajo you autoridad. have to be under Ellos authority. pudieron ejercer They were autoridad able to have porque authority estaban bajo la because they were autoridad under de authority aquel que lo envió. from the one that sent them. ¿Cuántos están bajo la autoridad How many are under the del Padre, authority? del Hijo y del Espíritu From the Santo? Father, Son, and the Holy Cuando Spirit. tú estás bajo When you esa are under that autoridad, authority, vas a recibir you are poder. going to receive Él power. dijo, y recibiréis poder And he said, you will receive cuando power haya venido sobre vosotros when it has come over you, el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y me será testigo en And you Judea, will be witness in en Judea, Samaria in Samaria, y en toda la in tierra. all the earth. Y esta promesa es para And ti this también. promise is for you as ¿Están well. aquí hoy? You are here today. Él le dio He autoridad gave them authority sobre los espíritus malignos. over the evil spirits. Escúcheme muy bien. Listen to me closely. Reprender los demonios Rebuking the demons. no es un ministerio. It is not a ministry. Reprender los demonios Rebuking the demons. es una autoridad que It is an Dios authority that le da a su God iglesia. gives to his church. ¿Están aquí hoy? You are here today. Tú tienes You autoridad have authority para reprender to a los rebuke demonios. the demons. Tú tienes You autoridad have authority para ejercer eso. to take upon. Porque Él dijo, estas señales les seguirán These signs a aquellos que creen. would follow those that believe. He ¿Cuántos said. aquí creen? How many here Él believe? dijo, en mi nombre He said, "In my name, echarán fuera You demonios, will cast out demons. pondrán la mano sobre You el will put your enfermo hands y se sanarán. and they would be healed. Y si bebiere cosa And if mortífera, you would drink poisonous no te hará things, it will not hurt estas you. señales son para These aquellos que signs creen. are for those that Y a only mí me believe. parece que hay dos o And I know that tres there's 2 or 3 que here todavía that creen still believe en el poder de in the Dios. power of God. Hay personas que There's no lo people creen. that do not believe. Hay personas que creen There's people that do que believe eso era para el ayer, that that was just from que era yesterday. para los That it was apóstoles. just for the apostles Pero in aquí that yo time. todavía creo But here we que still la iglesia believe tiene that the autoridad church has y authority, que la puerta del infierno that the doors of Hades no prevalecerán will not en prevail contra de la iglesia. against the church. ¿Por qué? Why? Porque hay autoridad because there is que authority viene de arriba, that comes from up que high, viene del cielo. that comes from heaven. Él los envió He sent them y los 12 salieron. in the 12 in the 2 Y los 12 salieron 12 came out, y exhortaban a la gente and they were exhorting to people que se arrepintieran. to repent. Hoy no quieren predicar de Today they don't want arrepentimiento, to talk about repentance. pero el arrepentimiento es The necesario. repentance is ¿Y necessary. cómo se recibe el And arrepentimiento? how do you receive the A repentance? través de su palabra. Through His word. Cuando escuchan la palabra, When you hear the word, recibimos fe, we receive faith. porque la fe viene por el oír Because the faith comes from y hearing por el oír la palabra and de from Dios. hearing the word of God. Y entonces eso producirá en And that nosotros produces in us fe en el Señor. faith in the Lord. Y el Espíritu Santo And the traerá Holy Spirit will convicción bring de pecado. conviction of sin. ¿Están aquí hoy? You are here today. ¿Qué sucedió cuando Pedro What happened when fue Peter lleno del Espíritu de was Dios? filled by the Holy Spirit? Ellos dijeron, están They borrachos. said, oh, they are drunk. Pedro dijo, no, no es Peter así. said, it's not that way. Lo que ustedes están viendo What you are fue seeing lo que profetizó Joel, is what Joel que prophesied, en los postreros días that the later days derramaré mi espíritu He will pour out sobre His Spirit toda carne. over all flesh. Vuestros hijos y vuestras our hijas sons and daughters will profetizarán. prophesy, Los ancianos tendrán and sueños the elders will y have los jóvenes dreams, tendrán visiones. and the young Él people will empezó a have visions. predicar el He evangelio. started preaching the gospel. Le habló de Cristo. He spoke about Le dijo, Christ. ustedes He said, you lo guys crucificaron. crucified Him. ¿Y qué ellos hicieron? And what did they do? La palabra The word lo estremeció en su is corazón. shaking him Y up. dijeron, ¿qué
hemos de hacer? He said, what should we do? Y él le dijo, He bautícense said, baptize para que yourselves reciban el don del so Espíritu that you Santo. can receive the gift of the Holy Spirit. ¿Están aquí hoy? You are here today. Ese fue el efecto de la palabra. That was the effect of the Es por word. eso que This necesitamos is why la we palabra. need the word. A mí me encanta los I conciertos. A mí me encantan los conciertos. the concerts. Me encantan las I actividades. love the activities. Pero necesitamos la But palabra. we need the word. La palabra The word. tiene que ser It has to be predicada preached a donde quiera que estemos. wherever we go. Me encantan las luces. I love the lights. Me encanta todo. I love it all. Pero necesitamos But la we palabra. need the word of Qué bueno God. que aquí todavía How good it is that se we still predica have la palabra. the word preached. ¿Están aquí hoy? You are here today. Y dice que se le dio autoridad And it says in this way that they were given y authority. expulsaban a muchos demonios And they were casting out many y demons. sanaban a muchos And they were enfermos, healing many of those that were sick, ungiéndolos con aceite. anointing them with oil. Yo creo que hoy I believe today debemos de levantar nuestras manos we lift up our y hands decirle al and Señor, we say to the Lord, úsame, Señor, use me, O God, para reprender to rebuke y echar fuera and to demonios cast out demons y para ungir and to y anoint sanar a los and heal enfermos. those that are sick. Y para hacer eso And to do se that, necesita fe. you need faith. No podemos dudar. We cannot doubt. No podemos dudar. We cannot doubt. En una ocasión, In an occasion, los discípulos intentaban The disciples a intended, reprender unos demonios. they tried to cast out a demon. Y el Señor And the Lord le dijo prácticamente, practically said, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? until when am I going to be Este with género you? no sale This generation does si not no es con leave ayuno y oración. without fast and Y si mi prayer. mente no me And falla, if my mind doesn't fail creo que le me, dijo hombre de poca I fe. think he said to them, ¿Por qué? men of little faith. Porque para operar en esa dimensión Why? Because to operate in se that dimension, necesita tener you fe. need to have ¿Por qué? faith. Porque no es con Why? nuestra fuerza Because it's not with our que los strength demonios salen de los that the cuerpos. demons leave out of their Es bodies. con la fuerza It del is with the Señor. strength of the Lord. No es con fuerza ni ejército. It is not with strength and an Es con army. el Espíritu It is de with the Dios. Holy Spirit, the Te living dice el God, Señor hoy. says the Lord today. Solamente Dios te puede dar Only God can give you la victoria the victory para enfrentar los to demonios confront the y demons para enfrentar la malicia. and to confront the maliciousness. Entonces en este pasaje In this passage, vemos que los discípulos we see that the le dan disciples, un reporte al Señor. they given a report to the Lord. Cuando leemos el libro de Marco, And when we read in the book of Mark, dice que los apóstoles se reunieron con Jesús. and he said that the apostles got together with Jesus. Pero cuando vemos el libro de Mateo, When we see in the book of Matthew, nos dice que Juan fue decapitado it tells us that John was y que decapitated Jesús fue a un lugar solitario. and that Jesus went to a solitary Yo me place. imagino para orar, I can imagine to pray como siempre like acostumbraba a he has hacer. always accustomed to do. ¿Cuántos saben How many know? que así como Jesús se Just like apartaba, Jesus would set apart nosotros time también tenemos we should que also apartarnos en to oración, set apart time to buscar pray, presencia, seek presence, estar con Él? and be with him. Y cuando los discípulos llegan, And when the disciples get there, aquí dice it says en here, verso 3, y como no tenían tiempo ni para comer, and since they did not have time to eat, pues era tanta la gente que iba y venía, it was so many people that would come and Jesús go. les dijo, Jesus said to vengan them, conmigo ustedes come with me solos a un lugar tranquilo alone to a place that is y quiet descanse un poco. and rest a little. Los discípulos The disciples, tenían una misión, they had a mission. ir y predicar el evangelio. Go and preach the gospel. Ellos estaban haciendo They were doing la voluntad del the Padre. will of the Father. Todo lo que Jesús le enseñó, Everything that Jesus taught ellos him, lo estaban haciendo. he was doing it. Que llegó a tal punto He came to such que point este día estaban tan ocupados that he was so busy que no tenían ni tiempo para that comer. he didn't even have time to eat himself. Estaban predicando They were con preaching unción y autoridad. with anointing and Ni power, siquiera podían comer. and they couldn't even eat. So, imagínate. A mí Imagine, que me encanta comer. I that like to eat. Aleluya. Ellos tenían hambre,
They were hungry, pero de las cosas espirituales. but of the spiritual things. Ellos tenían hambre They were de ver hungry la gloria de to Dios see the glory of aquí en la God tierra. here on Ellos earth. tenían hambre They were de hungry ver las vidas to see the lives ser salvas be saved por el Señor, by the Lord, de ver a los que estaban to see oprimidos those that were oppressed por enfermedades from ser sicknesses, sano, to be de healed, ver a los demonios to see the ser demons expulsados be casted de los out cuerpos. from the Y yo bodies. sé que aquí hay And I know that personas there's people con here hambre de lo with espiritual, hunger of the spiritual por ver la things, mano de Dios to see God's en esta hands casa, in this house, en este lugar, in this en place, esta in comunidad. this community. Personas con hambre People with hunger por la gloria de Dios. for the glory of God. Y ellos se acercaron a Jesús. And they came close to Y el Jesus. Señor, como conoce todo, And says the Lord le knows dice: everything. vengan conmigo ustedes solos a un lugar And he says, everyone come with me tranquilo y descansen still. un poco. and rest a little. Hay importancia en el descanso. There's an importance in rest. No todo es sacar fuera demonios, Not everything is casting out brincar demons, por los bancos, jumping, hablar en nuevas lenguas. speaking in tongues. También hay que ver descanso. There also has to be rest. Si el Padre If the Father, creó los cielos y la if he tierra created the heaven and y earth después descansó and later rested sin tener que descansar, without having to rest, ¿cuánto más how nosotros many do we que have to? somos seres humanos, We are human beings. que no somos máquinas? Thank you. No We're not todo es machines. trabajo. Not everything is work. También tenemos We que descansar. We also have to rest. Descansar el cuerpo, We have to rest our body. descansar la We mente. have to rest our mind. Yo no sé si Dios te está hablando I hoy, don't know if God is speaking pero to yo sé you. que Dios me está hablando. I know that God is speaking to me. No todo es trabajo, Not everything is work. hay que descansar We have to también. rest as well. Y el Señor entendió And eso the Lord understood that. y lo llevó a un lugar And he brought them to a place para que ellos pudieran estar so tranquilos that they could be at y peace pudieran descansar. and rest. Y se fueron a un lugar And they solitario, went to a solitary place. pero muchos lo vieron, But many saw them. lo reconocieron. They recognized them. Y cuando ellos se fueron en la barca, And when they left in the boat, ellos les cayeron atrás, they went after them. se fueron por la tierra, They went through the earth. llegaron al otro lado. They went to the other side Y of the cuando land. Jesús desembarcó And when Jesus got off y vio tanta gente, and saw so many people, dice que tuvo and compasión he said he had compassion de ellos. of them. Qué bueno es How Dios. good is the Lord? Él vio la multitud He saw the y multitude. tuvo compasión And he de had ellos. compassion Así of them. como Dios nos ve a How nosotros God sees us cuando estuvimos muertos when we were en dead delito y en pecado. in sin, Y Él tuvo compasión and he de had nosotros. compassion of us, Así como Él tuvo compasión just like he had de compassion la for them, multitud, of the multitude. Él también desea He also que nosotros desires tengamos that we compasión would have de compassion aquellos que nos to rodean. those that are around us. Él tuvo compasión de ellos He had compassion for them porque eran como ovejas sin because they pastor. were like sheep without with a shepherd. Y Without Marcos a shepherd. dice, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. In Mark it says that's how he started teaching many things. Quiero hacer un paréntesis. I want to bring a pronto. parenthesis. Marcos Mark fue hijo espiritual de Pedro. was the spiritual son of Peter. Amén. Él caminaba con Pedro He was walking with Peter, y dicen que Pedro le habló and they say that Peter spoke de todo lo que hizo Jesús. about everything that Y Jesus así had fue done. que él escribió el libro de And Marcos. that's how he wrote the book of Mark. Marcos, Mark, cuando Pablo fue escogido when Paul was chosen y fue enviado a una misión, and he was sent to a mission, dice que fue en la iglesia de Antioquía and it says that in the church of Antioch, y habían profetas y maestros there was prophets y el and Espíritu teachers, Santo habló and the Holy Spirit y spoke, dijo: apártame a Bernabé and he said, y a Pablo set apart Barnabas y a Pablo and Paul para la obra que le he encomendado. for the work that I have commanded. Y en una to do. ocasión se llevaron a Marcos In an occasion, they took Mark, y Marcos los abandonó en el viaje. and Mark abandoned them. In Pablo no quería saber de this él journey. más. He did not want to know anything more Pablo about no him. quería ver a Marcos Paul did not want to see Mark porque lo abandonó. because he had abandoned Pero him. luego, como alrededor de 10 o 13 años But después, later, about 10 to 13 years later, tú sabes lo que dice Pablo: what Paul says here, llámame a Marco he says, call Mark porque me es necesario because it's el necessary ministerio. to have him in the ministry.
Qué bueno es Dios, How ¿verdad? good is the Lord? No hay iglesia perfecta. There's no perfect church. Hay problemas entre hermanos a veces, Sometimes there's problems between pero también brethren, hay espacio but there's also para la room. reconciliación. But there's also room for reconciliation. Y mira todo lo que hizo Marco. And look at what Andó Mark con did. Bernabá, He was with andó con Barnabas, Pablo and he was with Paul, y andó con Pedro. and he was with Peter. Y de ahí nació este libro. And this is where this book was born. Marco dice que Jesús empezó a enseñarle muchas cosas. Mark said that Jesus started teaching many things. Cuando yo leo el libro de Mateo, When I read the book of Matthew, hay tantas parábolas del there's so many Señor. parables of the Hay Lord. tantas historias There's del so many Señor. stories El of the Lord. Señor cuenta muchas parábolas The Lord teaches many y a parables. veces uno podría llegar a pensar, And sometimes you would come to think, come on Lord, another ven parable. Señor, otro parábola. Why don't you just tell me what it Solo means? dígame lo que significa. Pero a él le gustaba hablar en parábolas. But he liked to speak in parables. Y hay algo mucho más profundo. And there's something more profound. Pero aquí en el libro de Marco But here in the book of Mark, dice que él empezó a enseñarle muchas it cosas. says that he started to teach him many things. Pero en el libro de Mateo But in the book of Matthew, dice que él empezó a sanar. he says that he started to Lo heal. bueno del Señor The good of the es Lord que él no tan solo is enseña, that not only he él teaches, enseña, he also él he predica teaches, he y preaches, también manifiesta and he also manifests lo que él predica. what he preaches. Él tuvo compasión He de had ellos, compassion of le them. enseñó, He taught le them. predicó He preached to y them. también los sanó. And he also healed them. Nosotros también We also fuimos llamados we were called a enseñar, to teach, a predicar to preach, y a sanar and to heal en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Qué poderoso es Dios. How powerful is the Lord. Verso 35. Verse 35. Cuando ya se hizo tarde, When it was already se late, acercaron los discípulos y le dijeron: his disciples came to him and said, este es un lugar apartado "This is a remote place, y ya es muy tarde. and it's already getting late. Despide a la gente Send the crowds away para que vayan a los campos so they can go to the y nearby pueblos farms cercanos and villages y se compren algo de comer. and buy something to eat." Y el Señor le dice: And the Lord tells them, denle ustedes mismos de comer. "You feed them," Contestó Jesús. what Jesus said. Había una necesidad There was a necessity, y el Señor no quería dejarlo así. and the Lord didn't want to Y leave por it eso there. Él le dice a los And this is discípulos: why he tells the denle disciples, ustedes de comer. "Give them food." Ellos se quejaron, They were complaining, pero luego but later vieron lo que tenían: they saw what they had: 5 panes 5 breads y 2 and peces. 2 fishes. Verso 39. Verse 39. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Then Jesus told the disciples to have the people sit down in groups on the green grass. Así que ellos se acomodaron en grupos So they sat down in de groups 100 y de 50. of 50 or 100. Jesús tomó los 5 panes Jesus took the 5 y los loaves 2 pecados and 2 fish, y mirando al cielo los bendijo. looked up toward heaven and blessed them. Luego partió los panes Then breaking the loaves y se los dio a los discípulos into pieces, he kept para giving the que se bread los repartieran a la gente. to the disciples so they could distribute to the También people. repartió a los 2 pescados entre todos. He also divided the fish for everyone Verso to share. 42. Verse 42. Comieron todo hasta quedar satisfechos. They all ate as much as they Y wanted, los discípulos recogieron 12 canastas and the disciples picked up 12 llenas baskets de pedazos de pan y de of pescados. leftover bread and Y fish. lo que comieron fueron 5,000. In a total of 5,000 men and their Mira families were fed. el milagro creativo Look at the creative que miracle hizo el Señor. that the Lord did. De 2 pescados y 5 panes From 2 fishes and 5 loaves of le bread, dio de comer a 5,000. was able to feed 5,000. Yo over no 5,000. sé qué Dios te dio a ti, I don't know what the Lord pero has hoy given Dios you, te dice: but today the denle Lord tells ustedes you, de comer. give them to eat. Que de lo poco That from the Dios little, puede hacer algo God can do the sobrenatural. supernatural. De lo poco From the Dios little, puede God manifestar can su manifest gloria. His glory. Y a mí me parece que en esta And I casa believe that in this posiblemente house, somos pocos, possibly we may pero seem de that lo we're poco little, but Dios from va a the hacer little, cosas God will do poderosas. powerful Dios va a things. impactar esta God will región. impact this Dios nos region. va a levantar God will lift up para impactar to nuestra impact comunidad. our Y community. de lo poco And from the little, vamos a ver su we gloria. are
going to De see lo His poco glory. vamos a ver su From the mano. little we are going De to lo see His poco hand. veremos From the little we lo will see sobrenatural the de Dios. supernatural of the Lord. Están aquí hoy You are here today. puestos de pie en esta tarde. Be on your feet. Gloria al tonight. Señor. Quiero Glory to animarlos God. I want to encourage a, you a que continúen creyéndole to continue to believe al Señor. the Lord. Yo quiero orar en I esta want to tarde. pray tonight. Levantemos nuestras manos. Let's lift our hands up. Padre, gracias Father, we por thank you permitirnos reunirnos for permitting us to en come here este estudio together bíblico, in this Señor. Bible study. Te pedimos, Dios, We que ask así you, Lord, como tú multiplicaste that just as much as you los multiply panes y los peces, the Señor, loaves of bread and fish, así como tú hiciste de lo poco just as you've done a lot from the algo little, sobrenatural, something supernatural, que tú también lo hagas that con you nosotros, also do it with us, que O Lord, nosotros podamos darle de comer that we can give and feed a la multitud, the multitude, a nuestra comunidad, our community, a aquellos que nos to rodean, those that are around que us, podamos ser una canal that we can be a channel de of a bendición blessing para los que nos rodean, to those that are around us, O en el God. nombre de In Jesús. the name of Jesus.